Bienvenidos a Enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a un episodio más de Enterapia.tv. El día de hoy hablamos de ideación suicida en adolescentes. El psicólogo que nos va a acompañar hoy es Israel Maldonado. Él es psicólogo clínico titulado, su cédula profesional es 6702670. Es certificado en prevención de adicciones por la Organización Mundial de la Salud, certificado en prevención de suicidio también por la OMS, certificado en tratamiento de depresión y ansiedad. También obtuvo el grado de máster en salud pública por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También certificado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en prevención de autolesiones y suicidio en el primer nivel de atención. También diplomado en criminología por la Universidad Autónoma de Zacatecas, perito en psicología forense también y muchos estudios más. El día de hoy vamos a hablar con él sobre la ideación suicida en adolescentes. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver en qué se diferencia con el intento suicida. Vamos a transmitir este mensaje principalmente a padres de algún adolescente que esté presentando este problema o amigos de este adolescente que tenga ideación suicida. Muy buenas tardes, Israel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué te parece si comenzamos definiendo qué viene siendo la ideación suicida? Ok, claro. Para darle un poquito de contexto a qué es la ideación suicida, por ejemplo, a mí me gustaría poner en claro que es como una etapa antes eh, de presentar una conducta suicida o un intento suicida, ¿no? La ideación es como esta parte en la que el adolescente va a estar pensando en la idea de morir o en la idea de muerte. ¿Sí? Obviamente antes de consumar cualquier intento o de consumar cualquier acto. Eh, Creo que es sumamente importante aquí resaltar algunos aspectos de la ideación suicida. La ideación suicida no está nadie exento de presentarle en algún momento de la vida. Sin embargo, la ideación suicida vamos a encontrar una enorme diferencia, por ejemplo, con la intencionalidad que se tiene acerca de estos pensamientos. Es decir, por ejemplo, una persona puede tener la idea de no despertar más, puede tener la idea de morir, ¿me explico? O incluso puede tener la idea de intentar hacer algo, de intentar hacerse daño, pero no hay una estructura. ¿Sí? O sea, mentalmente solo aparece esta idea. Sin embargo, al paso del tiempo, si esta ideación suicida no es atendida en un momento oportuno, digamos que se va degenerando de alguna forma e incluso ya después no solo hablamos de ideación suicida, hablamos, por ejemplo, de que existe un plan suicida, ¿sí? Y esta parte sí es clínicamente muy importante intentar entenderla para poder tener una intervención oportuna. ¿Me explico? Claro que sí. Entonces, yo te decía antes de la grabación, Sí, durante la preparación, que el público de podcast es público bien informado, es público que escoge cada vez mejor sus contenidos. Entonces ya brincaron este tema de que la terapia es para locos y todos esos temas, ya los brincaron, ya, sí, ya saben que una ideación
suicida o un intento es algo serio. Sí, es algo que se tiene que tomar muy en serio. Eh, cua- eh, ¿Cuáles serían como los motivos, las causas, el contexto? Claro que sí. Bueno, es un factor multicausal, es decir, no vamos a encontrar una causa determinante como tal que lleve a que una persona presente ideación suicida. Yo te hablo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, es muy común, por ejemplo, que el varón sea quien más repite este tipo de ideaciones suicidas. Y esto tiene que ver por una cuestión probablemente cultural, ya que esta parte de no expresar las emociones, de no decir lo que está pasando, de no sentir, de no decir lo que se está sintiendo, ¿sí? Esta exigencia social normalmente marca más o marca que estén presentes más en los adolescentes. ¿Qué lo puede llevar a tener esta ideación? Desde el fracaso escolar, ¿sí? Desde una ruptura amorosa, desde el fracaso familiar o provenir de una familia con múltiples conflictos, con múltiples patologías, con múltiples problemas, hasta cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver a veces con la identidad de género, cuando no está definida o cuando socialmente no está aceptada, y muchos otros factores psicológicos, por ejemplo, personas que son normalmente impulsivas, personas que son, que tienen un problema al tomar decisiones correctas, personas que son altamente irritables o que no tienen los medios o los recursos psicológicos para solucionar problemas, ¿sí? Ahí es cuando nosotros vamos a empezar a detectar que esta ideación suicida se hace presente, ¿sí? Obviamente nadie está exento. En este caso, pues obviamente también las mujeres llegan a tener este tipo de situaciones, ¿vale? Y generalmente van a estar también muy relacionadas. Otra cosa que puede llevar a una persona a presentar lo que es la ideación suicida, por ejemplo, son trastornos del estado de ánimo, como depresión, estar expuestos a factores, por ejemplo, como la ansiedad, a factores estresantes. Esto también conlleva a que las personas no tengan o no cuenten con las habilidades para poder enfrentar o poder solucionar el lugar en el que se encuentran. Y definitivamente la familia influye bastante, ¿vale? ¿Por qué influye bastante la familia en que una persona presente o no ideación suicida? Nuevamente va con esta parte tabú de que normalmente las personas van a ser, van a tener algún tipo de carencia en cuanto a en la forma de comunicarse efectivamente, ¿sí? Y al no tener ese respaldo del núcleo familiar o, por ejemplo, de grupos pares, de grupos de amigos, de compañeros, de familiares cercanos, entonces esta idea se hace cada vez más recurrente, más intrusiva, cada vez aparece con mayor frecuencia, ¿vale? ¿A qué podríamos estar? ¿Qué es lo que nos tendría que llamar la atención? Por ejemplo, en el caso de observarlo en nuestros hijos o por ejemplo en el caso de observarlo en algún compañero, lo que definitivamente nos tendría que llamar la atención es cuando empezamos a notar cambios sumamente importantes en el contenido del pensamiento de las personas. Es muy diferente un día despertarme y decir, hoy no tengo ganas de vivir, ¿sí? Por ejemplo, un día despertarme y contarle y empezar a hacer, empezar a dejar ver signos o señales a mis amigos, a mis compañeros, a mi novia, a mi familia, de cuestiones, por ejemplo, en las que yo ya estoy planeando hacerme daño, ¿sí? Donde yo ya esa estructura, ese pensamiento ha dejado un poquito atrás esta parte de la ideación y se ha convertido ya como tal en una planeación, ¿sí? Y obviamente si nosotros observamos este deterioro que cada vez se presenta de mayor manera, tenemos que estar como muy pendientes de todo lo que sucede alrededor de esta persona. Como tú lo decías a un inicio, este tipo de situaciones creo que las personas ya están completamente informadas y no se toman a la ligera. Antes existían muchos mitos respecto a la ideación suicida, se llegaba a ver incluso a veces como un chantaje emocional, ¿sí? Hoy en día nosotros sabemos que los casos de suicidio en México han aumentado considerablemente, especialmente en ese grupo de jóvenes y de adolescentes, donde antes este problema no estaba tan marcado.
Sin embargo, pues obviamente han existido muchos factores que han ayudado a que esto sea así. Que espero que sea claro en esta parte con lo que te comento, dejando un poquito atrás lo que serían los mitos o dejando un poquito atrás de lo que sería lo que las personas o la sociedad piensa al respecto, es muy importante que estas personas reciban una atención oportuna. ¿Qué es una atención oportuna? La atención oportuna viene desde esa pregunta que se hace el adolescente de ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo puedo acercar a alguien para que esta situación no pase a mayores? ¿Sí? Porque así como aparece la ideación suicida, también normalmente a los jóvenes les cae el 20, los jóvenes se dan cuenta de que algo no está mal, pero al tener tan pocas relaciones interpersonales desarrolladas, al tener una limitación en estas habilidades, pues obviamente los recursos con los que cuenta pues son muy pocos para poder solucionar ese problema que se está viviendo, ese problema que son esos pensamientos y hasta dónde los van a llevar o hasta dónde los pueden llevar, ¿vale? Entonces, por ahí, en el caso de los padres, pues sí tendríamos que estar muy pendientes. ¿Pendientes de que esta parte de volvernos, por ejemplo, vigilantes, de volvernos policías, de volvernos investigadores, no nos ayudaría mucho? Sin embargo, esta parte sí de tener esta capacidad de observar, de entender, de interpretar aquellas señales que nos pudieran estar hablando de que nuestros hijos pudieran tener esta ideación suicida o de que pudiera estar presente esta ideación suicida, es muy clara con los signos que ellos presentan, que los adolescentes presentan, perdón. ¿A qué me refiero con los signos que los adolescentes presentan? Me refiero básicamente a esta parte donde ya existe un deterioro muy marcado en algunas situaciones. Te lo comentaba atrás de cámaras, atrás de cuando estábamos intentando ponernos de acuerdo acerca de cómo abordar este tema como conductas parasociales, perdón, como conductas parasuicidas. ¿Qué son las Mm, conductas parasuicidas? Es esta parte donde el adolescente empieza a tener estas ideas y, por ejemplo, al no saber qué hacer, cada vez se van haciendo más frecuentes, cada vez van apareciendo por mucho más tiempo y cada vez van generando más angustia, más ansiedad, más depresión, ¿sí? Y incluso cuando esto sucede, pues el comportamiento como tal, la conducta como tal del adolescente va a cambiar en todas sus dimensiones, ¿sí? Este, te hablaría, por ejemplo, de problemas para dormir, ¿no? Adolescentes que tienen insomnio, adolescentes que tienen hipersomnia, que suelen dormir durante muchas horas del día. Te hablaría, por ejemplo, de estas partes de adolescentes que se empiezan a hacer daño, de cortarse, de conductas para suicidas, por ejemplo, como el consumo de drogas, como el consumo de alcohol, como el consumo de tabaco. Es decir, que a nosotros ya nos están dando muchos indicadores, se nos están prendiendo muchos focos rojos de que nos dice que definitivamente algo está pasando ahí, ¿sí? Y entonces, obviamente, el adolescente ya nos está manifestando que tiene esta incapacidad de tomar las decisiones correctas, que a pesar de que tiene estos pensamientos negativos, estos pensamientos de muerte, no sabe cómo enfrentarlos, ¿sí? Entonces es muy importante aquí resaltar que el apoyo familiar, el apoyo de amigos, no tanto el decirle alguna palabra, no tanto el darle terapia, no tanto incluso el juzgarlo, sino el simple hecho de acompañarlo, el simple hecho de ser empáticos y de tratar de escuchar qué es lo que está sucediendo, puede servir como una gran válvula de escape para que los adolescentes, digamos que de alguna forma tengan esta oportunidad para buscar la ayuda profesional. Antes de que ésta llegue, todos los que estén a su alrededor juegan un papel sumamente importante para él, ¿sí? Y por ejemplo, muy bien. sí, dime. Eh, habías dicho, por lo que entiendo, que por ejemplo, que esta ideación suicida puede acompañarse de conductas parasuicidas que vienen siendo adicciones, cutting, así.
como que conductas autodestructivas. Sí, En algunos casos, el adolescente va a expresar esa ideación suicida. Yo creo que algunos no le van a llamar ideación suicida. Algunos van a decir que andan con desánimo, que andan, por ejemplo, que sin ganas de vivir, como que manifestando lo que estamos entendiendo por ideación suicida. Van a decir en sus propias palabras que no tienen ganas de vivir, que esto no quiere decir que ya estén intentando o que tengan un plan, ¿sí? claro. Eh, ¿Qué podría hacer el amigo o el papá de este adolescente eh, mientras lo va orientando para terapia? ¿Cuáles serían como que el mejor actuar mientras lo van canalizando a terapia, que se enteren que él en un comentario les hizo, es que yo a veces me despierto y no tengo ganas de vivir? No sé. ¿Cuál sería el mejor actuar de un ser querido o amigo cercano? Sí, claro, por ejemplo, es muy cierto lo que tú comentas. Normalmente los adolescentes, al tener esta incapacidad de comunicar lo que se está sintiendo, esta inseguridad de los pensamientos, obviamente negativos que están teniendo ellos, pues evitan en la mayoría de las ocasiones que personas que no están dentro de ese círculo de confianza de él se enteren. Sin embargo, hay muchas conductas que hacen que los padres, que los amigos, que las personas cercanas se den cuenta de que algo no anda bien. No necesariamente el adolescente va a llegar, ay, ¿sabes qué? Me quiero matar, ¿sí? ¿Sabes que ya tengo un plan para matarme? Entonces, lo que deberíamos de hacer ante una situación como esta, te digo, es presentar esta parte de la empatía, esta parte de entender que el adolescente al no tener esta habilidad de expresar lo que está sintiendo, de expresar lo que está viviendo, estar ahí de una forma presencial para acompañarlo, estar ahí como un apoyo para que este sentimiento, por ejemplo, de soledad, este sentimiento de minusvalía, este sentimiento de ahogo que pueden estar sintiendo, eh, no sobrepase esos límites, ¿sí? ¿Cuál es la principal recomendación en el caso de los amigos? Creo que especialmente el adolescente, una de las primeras personas o una de los primeros grupos que se va a enterar de lo que está pasando con él son los amigos. Afortunado o desafortunadamente, cuando hablamos de este tipo de pensamientos, la mayoría de los adolescentes ante esta situación no van a tener un criterio tan amplio de la gravedad de lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, yo como amigo, yo como compañero, yo como alguien que se juega en este grupo de amigos, lo importante sí sería este apoyo moral, pero también sería muy importante el tratar de empatizar con el adolescente que lo está sufriendo para ayudarle. ¿De qué manera ayudarle? Desde la escucha hasta tratar de alguna forma de apoyarlo para acudir, ya sea con una institución, ya sea con un servicio médico, ya sea con un padre de familia, para que entonces sí se pueda tener una intervención efectiva y una intervención completamente oportuna, ¿sí? Esta parte del alcohol, por ejemplo, esta parte de estas conductas para suicidas, generalmente hay que tenerlo muy en cuenta, van a suceder con estos grupos de amigos, con estos grupos de iguales. ¿Sí me explico? Es decir, el adolescente que se Mm, siente mal normalmente va a ir a fumar con quién, pues va a ir a fumar con sus amigos, ¿sí? Este adolescente que se siente mal normalmente va a estar en compañía de este grupo que probablemente consume alguna sustancia o va a estar en compañía normalmente de este grupo que tiene conductas que ponen en riesgo su vida, ¿sí? Entonces, sí es sumamente importante entender esta parte.
de que una visión a veces desde afuera, una visión un poco más objetiva. Yo te hablaba, por ejemplo, que así como existen este grupo de amigos que a veces no tienen como los medios o los recursos suficientes, normalmente vamos a encontrar a alguien que es un poco más consciente de este tipo de situaciones de riesgo, y definitivamente este sería la oportunidad para que el adolescente pudiera acercarse y pudiera de alguna forma expresar lo que está sintiendo y buscar una alternativa correcta de solución. Entiendo. Últimamente he estado considerando el suicidio como un problema de salud social, eh, también mental, claro, pero ahorita mencionaste un poquito del contexto. Sí, Y ha de influir mucho el contexto. sí, definitivamente el contexto influye de una forma muy importante. Voy a tratar de explicarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, es muy común encontrar problemas dentro de la familia, ¿sí? Y estos problemas pueden ser muy distintos y son problemas que en esta sociedad moderna, por ejemplo, han marcado mucho esta parte de distanciamiento emocional, ¿sí? Es decir, esta parte donde los adolescentes no se acercan de una manera emocional a hablar con los padres, ¿sí? Obviamente puede ser por esta situación de que existen conflictos familiares o que los adolescentes no se acercan a hablar, por ejemplo, con maestros, ¿sí? Es decir, que esos grupos que son sumamente importantes, que influyen de manera, comillas, positiva en el desarrollo de los adolescentes, no se encuentran presentes. Entonces, al no tener una red de apoyo, al no tener una estructura social que les pueda brindar protección, que les pueda brindar eso que a ellos les está faltando de alguna forma, pues va a concluir en que estos adolescentes de alguna forma no puedan expresar todo lo que están viviendo, que al contrario de eso, cada vez se aíslan más, ¿sí? Un claro ejemplo, por citarlo así, es el uso de las redes sociales, ¿no? Que es una forma muy indirecta de comunicación, pero que incluso puede servirnos en algunas ocasiones para detectar conductas, pensamientos que no andan bien dentro de los adolescentes, ¿no? Por decirte alguna situación que en algún momento me llegó a tocar como experiencia profesional, adolescentes que tienen estos pensamientos negativos, que tienen estos problemas con su grupo familiar, por ejemplo, que tienen problemas con sus grupos de amigos, adolescentes que son sumamente aislados de alguna forma, que no interactúan con demás personas. Esta parte de las redes sociales, esta parte de acceso a la información, también viene a jugar un papel muy importante, porque se ponen a ver, por ejemplo, te lo platico así, a investigar temas del libro del suicidio, que es como un libro negro, ¿no? Es como un libro tabú que por ahí circula en las redes sociales, ¿sí? Y entonces, lejos de aclarar el panorama, lejos de dejarte más tranquilo, tú como adolescente viviendo ese problema, con todo esto que yo te acabo de comentar que pueden estar sintiendo, pensando, estas situaciones que pueden estar viviendo, pues definitivamente es algo que lejos de ayudarlo, hacen que el adolescente le empiece a ser más atractiva esta ideación suicida, ¿sí? Que si antes lo pensaba un día en la mañana, después de un tiempo está presente en la mañana, en la tarde, en la noche, durante todo el día, ¿sí? Y entonces sí influye mucho el que las personas que están alrededor de él empiecen a notar estos cambios, porque siempre van a existir estos cambios, ¿vale? En la personalidad, en la conducta. Te puedo hablar por ejemplo, un adolescente que no tiene amigos y de repente sale y toma, ¿no? O de este adolescente que tuvo un fracaso escolar, o de este adolescente que lo dejó la novia, o de este adolescente que está pasando como una muy mala racha y pareciera que todo se junta. Entonces la ideación suicida se hace presente, 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 ¿no? Y va deteriorando. Es lo que yo te decía, empieza con ideación y termina con la consumación de un acto suicida.
¿sí? O con la frustración de un intento suicida, que es algo también que es sumamente importante, porque hay muchos adolescentes y aquí lo que nosotros tenemos que estar pendiente es de la intencionalidad con la cual hace las cosas, ¿sí? Esta palabra para mí es mágica. ¿A qué me refiero con la intencionalidad? Al hablar de intencionalidad me refiero a por qué estás tomando, por qué estás consumiendo drogas, por qué te cortas, ¿sí? ¿Por qué consumiste fármacos? ¿Con qué intención lo hiciste? Y va a haber adolescentes que te digan, no sé qué pasó, no estaba consciente, y va a haber adolescentes que te digan, es que desde hace un tiempo he estado pensando en morir. Entonces aquí la intencionalidad del pensamiento ya es completamente distinta y nos habla de que Ujú. esa depresión, de que esa melancolía, de que esa tristeza o de que esos problemas lo están hundiendo cada vez más, ¿sí? Israel, Sí, fíjate, yo pienso que la psicología de la adolescencia es una área de la psicología que está cambiando constantemente, y los adolescentes de hoy son diferentes a los adolescentes sí, de claro, antes muchas generaciones de antes, sí. y que los papás de los adolescentes de hoy tienen que considerar que su adolescencia no la viven igual sus hijos que él. Antes, por ejemplo, no sé, el bullying, pues Sí, el bullying era en la escuela y te hacían calzón chino o te ponían unos chingazos, y pues te agüitabas y todo, ¿verdad? Pero ahora la raza bulea en redes sociales con asuntos más que ver con sexo, humillaciones, o sea, es una adolescencia diferente y esto lo tiene que tomar muy en cuenta, el padre, el considerar que es diferente todo el contexto, la época, la generación, y que por tal hay problemáticas que se presentan de diferente modo, ¿no? sí, sí, claro que sí, o sea, lo que dices es muy cierto. Creo que el adolescente de los últimos 10 años hacia acá ha enfrentado problemas de una forma precoz, no solo en el sentido, por ejemplo, de hablar de suicidio. Yo te comentaba también al inicio, hoy en día estadísticas del INEGI, estadísticas en México, nos dicen que el aumento en los suicidios en el grupo de 10 a 15 años tuvo un pico de 5,2%, es decir, ahora se suicidan a una edad más temprana que hace 10 años, ¿sí? Y te pongo un panorama en Ujú. cualquier otro contexto, por ejemplo, en el inicio de la vida sexual activa, ¿sí? Por ejemplo, en el inicio de una vida, comillas, familiar, ¿sí? De la formación de una familia. Es decir, el adolescente cada vez está viviendo este cambio social y ha tenido que enfrentar situaciones que normalmente o en generaciones anteriores no se presentaban, ¿sí? Obviamente esto nos dice que no se está preparando de la mejor manera, de que no estamos haciendo probablemente las cosas bien, como sociedad, como padres de familia, como instituciones, como quieras verlo, porque gran parte es una responsabilidad que tiene que ver con todos, ¿sí? Al que, bueno, cuando los adolescentes presentan problemas en el desarrollo de habilidades esenciales, por ejemplo, yo te hablo de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, yo te podría hablar de solución de problemas, de manejo de la frustración, sí, lo dices muy bien. Hace 20 años te bulleaban, hace 30 años te bulleaban y tenías los recursos para enfrentar. Hoy un joven que presenta fracaso escolar, sí, se burlaron de él un día y al otro día ya no quiere regresar a la Eh, escuela, sí, y te hablo de que esos son mm, recursos que se desarrollan. No, no justifico obviamente las conductas de violencia, porque al final de cuentas es eso,
Sin embargo, estos jóvenes están carentes de esas habilidades que antes estaban presentes y bien puede ser un problema generacional, pero más bien también es un problema de que de alguna forma hemos dejado de lado cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque como padres, como escuela, como sociedad, nos hemos dado cuenta de que las situaciones son completamente distintas, pero no hemos tenido el latino de hacer algo, ¿sí? Para que esto cambie, para que esa generación de hoy tenga esas habilidades para enfrentar y solucionar ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces sí es sumamente importante, ¿no? Cuando él o la adolescente tiene este problema de ideación suicida, ¿qué porcentaje piensas tú que sí está abierto a terapia o a tratamiento y cuál otro prefiere eh, dejarlo pasar o Ujú. ignorarlo o que el problema se junte, qué sé yo? Mira, normalmente solo un 10% de las personas que presentan este tipo de problema y muchos otros como depresión acuden a un tratamiento, acuden a solicitar ayuda, acuden a un primer nivel de atención, es decir, acuden con un doctor, acuden con un psicólogo, acuden con una trabajadora social, apenas el 10% de las personas, es decir, son muy pocos, ¿sí? Son muy pocos los que Mm. llegan a tener una valoración correcta y un tratamiento correcto. Por cada persona que tiene una ideación suicida, sí hay estadísticas que son como 4 o 5 veces más de aquellas personas que cometen o intentan un acto suicida. Es decir, las cifras podrían ser, por ejemplo, en el 2020, que es la estadística más reciente, había algo así como 7.818 muertes en todo México por suicidio. 7.818 ¿Cuántas? muertes, 7.818 muertes por suicidio, Ok. ¿sí? Y se cree que 2, 3 o 4 veces más son las personas que presentan problemas, pero que no reciben ayuda, ¿sí? Entonces la cifra realmente es algo escandaloso, o sea, representa como tal un problema de salud pública, un problema de salud mental, y eso nos compete a todos, de como amigos, como sociedad, como familia, como psicólogos, como médicos, nos compete a todos, porque de alguna forma nosotros sabemos que una persona que tiene esta ideación ya es una forma de reclamar ayuda, ya es una forma de pedir orientación. Sin embargo, así como estamos también muy informados acerca de lo que es la ideación suicida, los mitos al día de hoy siguen igual de presentes. ¿Sí me explico? Ah, te está chantajeando, ¿no? Te está chantajeando, no se va a hacer nada. El que se quiere matar no lo anda diciendo. No, espérate, ¿sí? El que se quiere matar a veces ni siquiera es consciente de que expresa que lo quiere hacer. ¿Sí? Porque está tan ensimismado, está tan emproblemado, está tan, esa parte del cerebro está tan negativa, ¿sí? Esos pensamientos, perdón, están tan negativos que la persona a veces ni siquiera se percata de que está diciéndole a los demás que quiere morirse, ¿sí? Y ahora yo te diría, ¿no? O sea, hay un aumento en el caso de adolescentes, que cada vez a una edad más temprana están intentando el suicidio, pero también hay adultos. Es decir, el grupo favorito, las personas que tienen más alto grado de problemas con el suicidio, están entre los 18 y los 29 años, que es un grupo netamente productivo, que es un grupo de adultos. ¿Sí? Y es donde nosotros encontramos los picos más altos. Y normalmente la estadística mundial es muy similar. Es decir, no es solo un problema que está enfrentando México. Por ahí Chihuahua es uno de los estados punteros en México que más problemas tiene con el suicidio. Entonces sí sería muy importante que aquellas personas empezaran a tener esta apertura, ¿sí? De poder empezar a buscar las alternativas
en el caso muy puntual de los adolescentes, de sus hijos, para acercarse a ellos, ¿sí? Y no ir como, ay, ¿por qué te quieres matar? No, ¿por qué has pensado en morir? No, o sea, hablo de hacer esta observación un poco más integral. Tienes problemas en la escuela, tienes problemas con tu novia, tienes problemas de identidad sexual, hay problemas de depresión, hay un déficit en la toma de decisiones, no hay una red de amigos, no hay una red, una institución o una familia que esté ahí contigo. Entonces a nosotros ya se nos prendieron como 20 focos que nos dicen, cuidado, ahí puede estar pasando algo, ¿sí? Sí, esto del diagnóstico y tratamiento temprano, tanto en salud orgánica como en salud mental, Sí, marcan mucho la diferencia. Y claro que sí. la audiencia de este podcast, pues, es gente que le gusta informarse y que toma muy en cuenta esto. Fíjate cómo de detectar una ideación puedes prevenir Un suicidio, claro que sí. algo más grave como un suicidio o una conducta, ¿cómo dijiste? Para Para suicida. suicida. Sí, ahora, por ejemplo, todo comunica, ¿sí? Es decir, a veces no nosotros Ujú. tenemos que esperar que el adolescente nos lo ponga con palabras. ¿Por qué? Porque todo es comunicación. Es decir, el estar aislado en su cuarto, pues ya nos está diciendo algo, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos adolescentes que escriben o que dibujan. El contenido de lo que escriben, el contenido de lo que dibujan, ya nos está diciendo algo. Sí, hay muchos adolescentes que no quieren ir, por ejemplo, a la escuela, ok, ya nos está diciendo algo, es decir, ¿por qué no? Algo definitivamente está pasando que los lleva a tomar o asumir esa postura de alguna forma de aislarse, ¿sí? Y entonces es cuando empezamos a observar que estos pensamientos suicidas empiezan a ser muy frecuentes. Y si por ahí le sumas cualquier otro tipo de problema, pues ya nos complicamos la vida, ¿no? Ya se complicaron la vida. Estamos hablando con el psicólogo Israel Maldonado sobre ideación suicida en adolescentes. El, el tema de hoy está dirigido para padres, amigos y para el propio adolescente que esté presentando este problema. Eh, en un, como resumen, haciendo un resumen de este episodio, se trata de detectarlo a tiempo y se trata de recibir un tratamiento a tiempo y no esperar a que escale a algo mayor. Eh, Israel, la gente, ya para terminar, eh, primero, antes de decir tus redes y tu página web para que te sigan o te contacten, algún mensaje que deba escuchar el propio adolescente que presenta este problema, Claro que sí, una recomendación. sí, claro que sí, hay una recomendación. Yo en mi práctica privada, en mi práctica profesional, me he encontrado con muchos adolescentes que sí se auxilian mucho de esta parte de los podcasts. Es decir, que se dan cuenta que algo mal está pasando en ellos, que tienen estos pensamientos negativos, que tienen esta depresión, que tienen esta ansiedad o que de repente empiezan a presentar conductas que a ellos mismos les preocupan. Y una de las cosas que hacen habitualmente para tratar de autoayudarse, esa es la palabra correcta, es acudir a podcasts, es acudir a videos en YouTube o en redes sociales. Y estos videos generalmente son de contenido motivacional, ¿sí? Como las ganas de vivir, qué hacer para romper con estos problemas o círculo vicioso negativo en el que se encuentran. Una de las máximas recomendaciones que yo le haría a estos adolescentes que están viviendo esta situación o que conocen a alguien que está viviendo esta situación es apoyarlo.
Apoyarlo no en el sentido de leerle una letanía, de decirle que busque ayuda, no, apoyarlo en el sentido de estar presente en esos momentos de crisis. Los momentos de crisis son muy puntuales, por las mañanas, por las noches, con el consumo de drogas. Entonces, cuando eso sucede es cuando yo tengo que intervenir, cuando yo tengo que estar ahí. Si es mi amigo, estar ahí. ¿Para qué? Para que en algún momento ellos puedan ser ese factor de cambio que los enganche y los pueda llevar a recibir ayuda, ¿sí? Muy bien. Veámoslo como un problema generacional, que tenemos muchas herramientas para detectarlo oportunamente como padres de familia, como sociedad, como maestros, como psicólogos, como terapeutas, como médicos. Y entonces al entender y poder leer todos estos signos o síntomas o señales, pues obviamente no quedarnos con estos mitos que yo te comentaba de que, ay, nos quiere ver la cara, ¿no? No, hacer algo. ¿Sí? Y hacer algo es ser Muy bien. empático, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, Master. La gente que quiera contactarte, la gente que quiera seguirte, alguna red social y o página web. Claro que sí, pueden seguir mi página web que es www.psicólogosanluis.com. Me pueden encontrar también en Facebook como psicólogo San Luis, Israel Maldonado, y por ahí también me pueden encontrar en Instagram, este, como psicólogo-Israel. ¿Sí? Quedo atento para Ok. cualquier duda. Como quiera, los dejo los links en las notas del programa. Muchas gracias, Lick. Gracias a ti. Muchas Estamos gracias en por el tema. contacto. Estuvo muy bueno, muy productivo, muy informativo. Nos Gracias a vemos en ti. otra ocasión a ver si nos Espero que puedes sí. acompañar con otro tema. Con todo Gracias. gusto. Hasta luego. Cuídate. Bye. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.